Buen día, ¿cómo están? Bueno, como siempre, yo les voy a sugerir si pueden aumentar un poco la velocidad de reproducción del video, porque yo hablo bastante pausado. Bien, he reorganizado algunos videos, sobre todo estos relacionados con la carburación, para hacerlos un poco más compactos y un poco más sencillos y a la vez un poco más comprensibles. Así que bueno, en esta primera entrega de lo que vamos a hablar es de los fundamentos en que se basa un carburador para poder funcionar. Es necesario comprender estos fundamentos para luego poder avanzar sobre lo que son los carburadores. Bien, posicionémonos en lo que es arriba a la izquierda. Lo que tenemos es un diagrama de lo que es un pulverizador. Un pulverizador es un elemento compuesto por un cilindro, un rociador en la punta, una manivela en su interior, y en su parte inferior lo que tenemos es una cuba o vasija. ¿Para qué sirven los pulverizadores? Bueno, tiene muchas utilidades. Una de esas utilidades puede ser, por ejemplo, rociar un pesticida sobre algún determinado cultivo. Puede ser rociar un agroquímico, rociar un insecticida. Entonces, bueno, el líquido, el insecticida, el agroquímico o lo que sea, se coloca en lo que es esta vasija inferior. Esta vasija inferior está comunicada con el cilindro superior a través de un pequeño orificio, muy pequeño. Bien, en el interior de este cilindro lo que tenemos es una manivela. Esta manivela tiene un pistoncito. Entonces, cuando yo empujo la manivela, el pistoncito va hacia adelante, me empuja el aire contenido dentro de ese cilindro y ese movimiento interno del aire que se genera adentro de este cilindro me va a succionar partículas del líquido que tenemos en esta cuba. Entonces, ese líquido sube en forma de finas partículas, se mezcla con ese aire, llega hasta la punta del rociador y ahí es donde es rociado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos a la salida? Bueno, tenemos una salida de mezcla de aire con finas partículas del líquido que tenemos en la vasija. ¿Por qué funciona esto? Funciona por un fenómeno físico nada más. Es a través de una succión. El aire que está en movimiento en un espacio tan confinado, obligatoriamente lo que genera es una succión. Si bien no genera un vacío, pero genera una especie de depresión o succión que obliga a que el líquido suba de alguna forma. Y de la forma en que sube es a través de partículas. Bueno, ¿por qué les traigo el pulverizador acá como un elemento importante acá en este diagrama? Porque en definitiva un carburador es básicamente un pulverizador. Funciona muy similar a lo que es un pulverizador. Una vez que ya comprendieron lo que es el pulverizador, que seguramente ya muchos lo conocían, vamos a esta imagen del medio y arriba, el tubo Venturi. Un carburador se basa en el funcionamiento del tubo Venturi. Bien, ¿qué es el tubo Venturi? El tubo Venturi, imagínense un caño con un determinado diámetro, pero ese determinado diámetro se angosta en el medio y luego inmediatamente se vuelve a engrosar y vuelve a tener un diámetro grande. Y si nosotros tenemos la posibilidad de forzar un pasaje de aire de izquierda a derecha, en este caso, lo que va a suceder es lo siguiente. Esto es por un fenómeno físico, es un fenómeno de la naturaleza. ¿Qué va a pasar? Si yo empujo aire de izquierda a derecha, el aire va a ingresar con una determinada presión, que normalmente puede ser la presión atmosférica o un poquito más fuerte. Entonces, el aire va a ingresar a una determinada presión y a una velocidad que podemos considerar que es baja. ¿Qué pasa? Por un fenómeno físico, al achicarse la sección, al achicarse este diámetro, la velocidad, que era una velocidad baja, automáticamente se va a convertir en una velocidad muy alta. Entonces, ese aire que venía primero con una determinada presión, que podemos decir que es una presión alta, pero con una velocidad baja, a la salida, luego de pasar por esta sección más chica del conducto, se me va a convertir en una presión más baja, voy a tener una menor presión, pero sí voy a tener una velocidad mucho mayor. Bien, esto es un efecto de la naturaleza, esto es un principio físico que se llama principio Venturi
y se aplica siempre en todo tubo que sufre algún angostamiento en su sección en algún punto. Entonces siempre pasa esto. Ingresamos con un aire a una determinada presión y velocidad y sale con una menor presión, pero con una velocidad mucho mayor. Y ya vamos a ver por qué esto es importante. Bien, sigamos avanzando con esto. Para que un carburador funcione, vamos a esta imagen de acá de la izquierda y abajo. Para que un carburador funcione, yo necesito hacer que el aire circule, porque si el aire no circula, el carburador no va a funcionar. Entonces, esto parece muy tonto y muy simple, pero es muy importante, es el principio del funcionamiento del carburador. Entonces, si no circula aire, el carburador no va a funcionar, no va a hacer nada de lo que tiene que hacer. Entonces, yo lo que tengo que hacer es lograr que circule aire. ¿Cómo logro que circule aire? Bueno, si ustedes recuerdan, si ustedes imaginan lo que es una jeringa, una inyección, en una inyección ustedes tiran, ustedes colocan la inyección sobre un líquido, la aguja la clavan sobre algún líquido, tiran del émbolo de la inyección hacia atrás y ven que la jeringa chupa ese líquido. Entonces lo que se produce es un efecto de succión. Entonces es bastante comprensible comprenderlo. Bueno, acá en un motor sucede lo mismo. Cuando se abre la válvula de admisión, el sistema de distribución del vehículo hace que en cuanto se baje la válvula de admisión, el pistón comienza a bajar. Entonces, el pistón está bajando en un medio que está muy confinado. Entonces, cuando empieza a bajar el pistón, va a tender a succionar, igual que como succiona una jeringa. Entonces necesita succionar algo. ¿Y qué es lo único que tiene a disposición para succionar? Muy bien, el aire que viene del filtro de aire. Entonces, en cuanto el pistón empieza a bajar, me empieza a succionar aire que se mete primero por el filtro de aire. Ese aire se limpia gracias al filtro de aire. Después pasa por este pequeño conducto que hay entre el filtro de aire y el carburador. Cuando ese aire pasa por el carburador, existe un fenómeno como el que vimos arriba de pulverización. Entonces, acá abajo del carburador lo que tenemos es una cuba con líquido. Bien, ese líquido que tenemos en la cuba no es ni más ni menos que la nafta. Entonces, cuando el aire pasa por este conducto, por el conducto principal del carburador, lo que sucede es una succión, del mismo modo que sucede una succión como explicamos acá en el pulverizador. Entonces, la nafta va a subir en pequeñas partículas, se me va a mezclar con ese aire que está ingresando. Entonces, lo que vamos a tener acá a la salida es una mezcla de aire y nafta, una mezcla de aire con pequeñas partículas, finísimas partículas de nafta. Esa mezcla de aire y nafta la llamaremos de ahora en adelante como mezcla combustible. Mezcla de aire y nafta, mezcla combustible. Esa mezcla combustible va a ingresar a través de la válvula de admisión que todavía está abierta. ¿Por qué? Porque el pistón sigue bajando y sigue chupando, sigue succionando. Entonces, esa mezcla de aire combustible ingresa adentro del cilindro y luego la válvula de admisión se cierra. Al cerrarse la válvula de admisión, ya no se succiona más aire, entonces deja de succionar por un instante. Entonces solamente hay succión cuando se abre la válvula de admisión, si no, no hay succión. ¿Qué pasa? Como ya vimos, al haber, al haber ese pasaje de aire acá, dentro me va a succionar las partículas de nafta que hay en la cuba del carburador y como ya vimos se me genera lo que es la mezcla de aire combustible. Bien, eso es el paso número uno. Pero ¿qué pasa? Esta válvula de admisión está abierta por un intervalo de tiempo que es demasiado corto. Entonces, el ingeniero que diseña el motor se tiene que asegurar que en ese intervalo de tiempo, que es demasiado corto, en el que se abre la válvula de admisión, acá me entre la suficiente mezcla de aire combustible, suficiente como para llenarme todo el cilindro. ¿Por qué? Porque si no me llena todo el cilindro, el motor no va a tener una buena presión, no va a tener una buena compresión de gases y cuando explote
cuando salte la chispa de la bujía en la carrera de explosión, va a bajar con muy poca fuerza. En resumen, si acá hay muy poco gas, hay muy poca mezcla de aire y combustible, la moto va a tener muy poca potencia. ¿Por qué? Porque cuando explote la chispa, el pistón va a bajar con muy poca fuerza. Entonces, lo que nos tenemos que asegurar es que cuando se abra la válvula de emisión, esa mezcla de aire y combustible entre muy rápido, de una forma muy veloz acá adentro, para llenarme muy rápidamente este cilindro. Entonces, ¿cómo se logra eso? Muy fácil, con lo que yo le expliqué acá arriba, de lo que es el Venturi, lo que es el fenómeno Venturi. Yo les expliqué que en el fenómeno Venturi, cuando entra aire a una velocidad baja, sale del otro lado a una velocidad muchísimo más rápida. Y esto es un fenómeno de la naturaleza, como ya les he explicado, un fenómeno físico. Bueno, entonces el carburador adentro tiene un tubo Venturi. Si bien acá nosotros no lo vemos, pero acá internamente, acá tenemos el tubo principal, que es este rectángulo que está en forma horizontal. Y en el medio se angosta. En el medio el diámetro se angosta en lo que se denomina diámetro de Venturi o diámetro de cortina. Ya le voy a explicar por qué también se llama diámetro de cortina. Entonces, cuando el diámetro de este tubo se me angosta acá en el medio y se me hace mucho más chiquito, el aire que venía acá a una determinada velocidad, luego de pasar por esa sección de Venturi, se me va a acelerar muchísimo la velocidad de circulación de ese aire, que ahora es aire mezclado con nafta. Entonces, debido a que la circulación de ese aire ahora es mucho más rápida, entonces ese es el motivo por el cual la mezcla aire-combustible ahora va a entrar muy rápidamente cuando la válvula de emisión esté abierta por ese pequeño intervalo, y al entrar muy rápidamente nos aseguramos que se llene adecuadamente todo el cilindro cuando el pistón baja. Entonces esos son los dos fenómenos importantes del carburador para que funcione. Primero, fenómeno de pulverizador, y segundo, fenómeno de Venturi. Esto es fundamental comprenderlo porque esto es la base del principio de funcionamiento de un carburador. Bien, ¿por qué a ese diámetro de Venturi que se angosta también se le llama diámetro de cortina? Muy bien, porque es justo en este punto medio. Acá lo que vemos arriba en este color negro es parte del cable del acelerador. En un carburador muy común, muy básico, cuando el cable del acelerador sube, es decir, nosotros estamos acelerando y el cable del acelerador tira y sube, lo que sube en esta sección medio es una especie de válvula que se llama este, em, cortina. ¿Qué es la cortina? La cortina es una especie de cilindrito que baja y sube. Cuando yo tiro del cable del acelerador, ese cilindrito sube y permite que por acá pase aire. Cuando yo dejo de acelerar, ese cilindrito baja y no me permite que acá pase aire. Entonces, ese cilindrito se llama, justamente se denomina cortina en un carburador, tiene esa denominación, cortina. Entonces, como justamente la cortina está accionando justo en esa sección medio donde el diámetro se acorta, donde el diámetro del tubo se angosta, es por ese motivo que a ese diámetro de angostamiento se le denomina diámetro de Venturi, pero también se le denomina diámetro de cortina, porque es el punto donde la cortina está accionando, subiendo y bajando. Bien, esto es fundamental comprenderlo. Eh, ¿Qué pasa acá? Si bien me estoy adelantando un poquito, pero también es importante comprenderlo. Cuando yo acelero y ese cilindro interior, que se llama cortina, sube, me permite que pase aire, que después se me mezcla con la nafta. En la medida que yo más acelere, esa cortina sube cada vez más y me permite mayor pasaje de aire. Un mayor pasaje de aire implica una aceleración. Entonces, va a lograr, con eso se va a lograr que el motor se acelere, que el pistón suba y baja más rápidamente y que acá en el cigüeñal logremos una velocidad de rotación mayor en RPM, es decir, lograremos mayores revoluciones por minuto. En cuanto yo dejo de acelerar, la cortina baja, no me deja pasar los gases o me lo deja pasar en una muy pequeña proporción.
entonces el motor se desacelera y el pistón comienza a subir y bajar en una velocidad mucho menos rápida o más lenta, mejor dicho, más lenta, y la rotación del cigüeñal va a ser más lenta en RPM. Bien, vamos a este diagrama justo en el punto medio que llamamos mezcla estequiométrica. Todo motor, para funcionar, motor naftero, para funcionar adecuadamente, esta mezcla de aire y combustible que se genera acá dentro del carburador se denomina mezcla estequiométrica y para que pueda funcionar necesitamos tener 1 gramo de nafta, veamos la nafta como los puntitos marrones, necesitamos tener 1 gramo de nafta mezclado en 14,7 gramos de aire. Entonces veamos como que el aire son los puntitos celestes y la nafta, que son mucho menos puntitos, son los puntitos marrones. Entonces la nafta se me pulveriza en el aire en una proporción de 14,7 a 1, 14,7 veces a 1, o lo que es lo mismo, 14,7 gramos de aire por 1 gramo de nafta. Esa es la mezcla adecuada para que un motor funcione adecuadamente, un motor naftero. ¿Qué pasa? Si esta mezcla es estequiométrica, yo tengo más aire que nafta, hagamos de cuenta que en vez de tener 14,7 veces, tengo 20 veces, o tengo 25 veces de aire por una sola vez de nafta, entonces tengo mucho más aire que nafta, tengo muy poca nafta, entonces se dice que esa mezcla es una mezcla pobre en nafta. Una mezcla pobre en nafta es muy grave porque me puede llevar un sobrecalentamiento del motor. Es muy grave. Y un sobrecalentamiento del motor me puede provocar desde daños mínimos hasta daños realmente muy grandes. Entonces hay que evitar eso. Bien, ¿qué otra situación puede suceder? La situación ideal, que es la que ya les comenté, que hayan 14,7 veces gramos de aire por 1 gramo de nafta. Esa es la situación ideal. ¿Y cuál es la otra situación que puede suceder? Que tengamos más nafta que aire, es decir, que tengamos una proporción de nafta que sea mayor o una proporción de aire que sea menor. Hagamos de cuenta que tenemos 7 veces o 7 gramos de aire por 1 gramo de nafta. Entonces tenemos mucho menos aire que nafta. Entonces en ese caso decimos que es una mezcla rica en nafta. Se ha enriquecido la mezcla. Cuando la mezcla es rica en nafta, si bien no nos va a perjudicar, no nos va a romper el motor, pero lo que sí va a ocasionar es contaminar el medio ambiente, va a salir nafta cruda por el escape sin quemarse, van a haber otro tipo de problemas, se me puede empastar la bujía y el motor se me puede parar por estar empastada la bujía, o bien el motor va a empezar a funcionar tremendamente cebado y se me va a parar el motor porque está muy cebado. Entonces tampoco es bueno una mezcla muy rica en nafta. Si bien hay muchos medios mecánicos, cuando los mecánicos profesionales tienen medios para darse cuenta si la mezcla está bien o mal, pero bueno, en nuestro caso como usuarios no tenemos muchas herramientas y el elemento más útil que podemos tener es el que nos enseñó el viejo mecánico de barrio, el que ya se jubiló, el que tenía mucha experiencia y nos dijo, bueno, quita la bujía y la bujía te va a indicar cómo está tu motor y cómo estás de calor. Entonces, bueno, acá yo tengo 3 dibujos de una misma bujía. Si yo saco la bujía, vamos primero al diagrama de arriba de la primera bujía de arriba. Si yo saco la bujía y este aislador, el aislador que tenemos entre los dos electrodos, está de color blanco, quiere decir que el motor está funcionando muy caliente. Uno de los motivos por lo que puede estar funcionando muy caliente es justamente esto, que tenemos una mezcla muy pobre en nafta. Es decir, tenemos muchísimo aire y muy poca nafta en la carburación. Entonces el motor va a estar trabajando muy caliente, vamos a tener muchísimos problemas, podemos tener autodetonaciones, podemos tener altos consumos de aceite debido al exceso del calor y podemos tener problemas muchísimo más graves dependiendo del calor que agarre esto. Podemos tener pinchadura de pistón,
podemos tener que se nos doble un vástago de válvula y romper motor. Son muchos problemas muy graves debido al calor. Entonces, cuando nosotros sacamos la bujía y vemos que este aislador está totalmente blanco, entonces es para asustarnos. Entonces lo que hay que hacer, hay que venir y hay que recarburar la moto, como yo ya lo voy a explicar en un video que no lo voy a explicar ahora, sino lo voy a explicar en otro video a posterior, porque si no este video se va a hacer demasiado largo. Entonces hay que recarburar la moto para enriquecer con nafta esa mezcla de aire y combustible. Eso es lo que hay que hacer. Pasemos a la imagen de acá del medio, abajo y a la derecha, abajo y a la derecha. Si nosotros sacamos la bujía y ese aislador central está de un color gris, grisáceo y todo el borde, todo este borde metálico está como con carbón, carbonizado, entonces lo que estamos teniendo es un exceso de nafta en la mezcla de aire y combustible. Entonces, ya les digo, no les va a romper el motor, pero sí, la moto va a empezar a funcionar deficientemente, va a funcionar muy cebada, se les va a parar, va a haber exceso de contaminación ambiental por el escape, va a salir nafta cruda por el escape. Entonces, ahí lo que hay que hacer, hay que recarburar el carburador para que la nafta, para que la mezcla aire-nafta no esté tan enriquecida en nafta. Bien, por último, lo que es el ideal es, quedémonos con la imagen de la bujía que tenemos acá abajo y a la izquierda. Esta sería la bujía ideal, que cuando nosotros sacamos la bujía, ese aislador central esté teñido de un color café con leche o bien de un color tirando a color ladrillo. Si nosotros tenemos ese color, ese es el color ideal, entonces nos está queriendo decir que esta mezcla estequiométrica es una mezcla estequiométrica ideal muy cercana a lo que son los 14,7 gramos de aire por 1 gramo de nafta. Y además nos está queriendo decir que tenemos un motor que está funcionando adecuadamente, que está quemando bien, una bujía que está quemando bien. Si la bujía está quemando bien, quiere decir que el sistema de encendido de nuestra moto está bien, tenemos un buen sistema de encendido, tenemos un sistema de alimentación que está sano. Entonces, solamente con mirar ese colorcito ya nos está diciendo que nuestro motor está muy bien en la mayoría de sus sistemas, de todos sus sistemas que lo componen. Entonces, bien, ¿qué pasa cuando nosotros recarburamos? Supongamos que tenemos que no nos sale de este color, no sale café con leche, sino que nos sale blanca. Lo primero que vamos a hacer es recarburar para normalizar esto. Lo que tienen que entender es que una vez que recarburan, tienen que andar aproximadamente un mes y andarla mucho a la moto, hacerle muchos kilómetros y recién ahí volver a quitar la bujía para ver en qué color está esto. ¿Por qué? Porque cuando está blanca, para que se me tiña de café con leche, tiene que pasar mucho tiempo, la moto tiene que haber recorrido muchos kilómetros. Que se te tiña de este color no es de un rato para otro, o de un momento para otro, o de un día para otro. No se te va a teñir de un día para otro. Necesitas que la moto esté andando con esta nueva regulación de carburador durante mucho tiempo, para darle tiempo a que haya muchas combustiones adentro del motor, muchas chispas de bujía, eh, muchas admisiones, muchos escapes. Es decir, necesitamos que el motor funcione muchos kilómetros para que ese aislador central cambie de color. Entonces, lo que yo les recomiendo es que en cuanto ustedes recarburen un motor, denle en ese tiempo. No estén sacando y poniendo la bujía cada rato para ver si me cambió de color o no, porque lo único que van a hacer es romper, pueden romper los filetes de aluminio en el lugar donde va enroscada la bujía y eso es grave. Entonces, no hay que abusar de eso. Solamente hay que esperar un mes aproximadamente y recién ahí volver a revisar a ver cómo está este color. Bien, hay mucho más para seguir hablando, pero básicamente en esta oportunidad lo que yo quería dar eran los fundamentos de la carburación y es muy importante entender todo esto que hemos hablado hoy para poder entender lo que vamos a hablar en los próximos videos. Así que bueno, que tengan una buena jornada.